Gon Studio Family presenta Estudio Bíblico. El 5 de mayo, Estudio Bíblico, a las 7 de la tarde. Dios les bendiga. Gon Studio Family presenta Estudio Bíblico. Estudio Bíblico, a las 7 de la tarde. Dios les bendiga. Nuestras Biblias o los dispositivos, pero si tiene el dispositivo que sea la Biblia, no esté comprando en Amazon ni ahí chateando con el amante, ¿verdad? Amén. Yo soy del parecer que me gusta más la Biblia, pero está en los dispositivos también, amén. Juan 18, del 12 en adelante, cronología del arresto de Jesús, es el título de ahora, la cronología del arresto de Jesús. Y lo tenemos en Juan capítulo 18, del 12 en adelante, amén. Vamos a estar hablando sobre qué pasó, cómo pasó, quiénes fueron los protagonistas de esto. Y dice su palabra: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntáis a mí? Preguntarle a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Padre, te damos gracias por este momento, que podamos comprender y atesorar todo la humillación que sufriste por nosotros los mortales, siendo tú el inmortal, el todopoderoso. Y te he dicho humillación, Señor, nos enseñe de igual manera a nosotros poder soportar y a no rendirnos, de tener el mejor ejemplo que fuiste tú, Señor, a pesar, Señor, de este proceso ilícito que hicieron contra ti. Tú lo permitiste por amor a nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Acomódense, amados hermanos. Todo es un complot. Usted sabe que es un complot, hermanos. Todo es un complot para prender a Jesús, pero no solo para prenderlo, para agarrarlo, sino para darle muerte. Ellos quieren darle muerte porque Jesús es famoso, porque Jesús hace milagros, porque Jesús dice que es el Hijo de Dios. Y ellos tienen un gran problema. ¿Y saben cuál es el problema de ellos? Que se les viene abajo el negocio. Porque si ellos aceptan que es el Hijo de Dios, la gente ya no va a venir donde ellos, sino que van a venir solo donde Jesús. Entonces ellos han complotado para matarle, para prenderlo, para meterlo preso, y se han tomado
días, porque esa noche habían quedado con un discípulo. ¿Cómo se llamaba ese discípulo que lo iba a entregar? ¿Tiene algún familiar que se llame Judas? Pero algún conocido sí, ¿verdad? Que nos ha traicionado. Bien. Judas había dicho que esa noche, él ya había dicho anticipadamente, el viernes en la madrugada se los entrego. Ellos entonces tuvieron que organizar todo el proceso para arrestarlo. Tenía que estar el tribuno, y el tribuno es un representante de los romanos, una cuadrilla de romanos que tenía que estar con ellos junto con los alguaciles del templo o los alguaciles del Sanedrín para irlo a prender. Iban con palos y con espadas a agarrar al príncipe de paz, porque Jesús no se opuso al arresto. Él sabía que así tenía que seguir. Pero una cosa aprendimos también, que antes que eso sucediera, Jesús cuidó a sus discípulos y les dijo: ok, llévenme a mí, pero no toquen a ninguno de estos. ¿Se recuerdan? Porque los protegió. En ese lapso que está sucediendo, hay dos discípulos que siguen a Cristo. Uno era el discípulo, ¿cómo se llama? Juan, cuando él habla en segunda persona aquí, es el apóstol Juan. Y Pedro, ellos van de lejos. Pedro acababa de decir en la Santa Cena: Señor, donde tú vayas yo iré, y si mueres yo juntamente moriré contigo. ¿Se recuerdan? Porque yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Pedro, le dijo el Señor, quiero que sepas que esta noche, antes que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. ¿Se recuerdan, hermanos? ¿Por qué el Señor dijo esto a Pedro? ¿Sabe que el Señor se permite a nosotros darnos lecciones de vida? Su mujer no se la puede dar. Ella lo que le va a zampar una gran manada y le va a quebrar 3 dientes. Su mujer no se la puede dar. Marido, peor, es 50 para el peso. Pero el Señor dice: yo te voy a dar una lección. ¿Por qué? Si Pedro lo que le estaba diciendo: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Tenía algo de malo? No. Pero dice: sí, vas a seguirme. ¿Sabe por qué? Porque cuando de verdad aprendemos a seguir a Jesús, es cuando sabemos afrontar las pruebas y hemos aprendido a afrontar el dolor. Aquellos que todavía no han afrontado el dolor, una vergüenza, una pena, algo, y que a la primera de cambio se desesperan, no pueden seguir a Jesús, porque eso le sucedió a Pedro. Amén, hermanos. Pero dice: tenéis que aprender qué es el dolor de negarme. Y Jesús estaba ahí, a metros de donde Pedro. Vamos a hablar de un palacio real, donde está Anás, que hace un año acaba de dejar de ser sumo sacerdote, ¿okay? Y el yerno de él es Caifás, que tiene apenas 1 año, pero el negocio lo tienen entre ellos. ¿Y qué negocio? ¿Se recuerdan cuando Jesús llegó al templo y estaban los cambistas? ¿Quién se recuerda? Y botó las mesas de los cambistas y dijo: han hecho de mi casa una cueva de ladrones. Es porque ¿quién era el sumo sacerdote entonces? Anás, porque Caifás tenía 1 año. Entonces ellos eran malvados. En esa misma maldad que ellos tienen, están creando un proceso para deshacerse del Rey de Reyes. En ese huerto, en el Getsemaní, lo van y lo arrestan. Llegan tantos a aprender a Jesús. Él, hermanos, se humilló hasta lo sumo, fue obediente hasta la muerte, se quedó callado, lo amarraron al rey. Pedro con temor va detrás. Este Pedro es tremendo, tiene mucho coraje. Pedro le acaba de cortar la oreja a Malco, ¿sí o no? Lo vieron todos los que estaban alrededor. Por muy oscuro que estaba, uno identifica quién fue. Viene Jesús y le repara la oreja a Marco, le dio sanidad. Y le dijo a Pedro: Pedro, al que espada mata, a la espada muere, ¿sí o no? Entonces, pero viene Pedro y tiene este coraje y se va detrás. Junto con él se va Juan. Juan tiene afinidad al sumo sacerdote. Se cree que era familia lejana, o que del negocio que él tenía, que era Juan, hermanos. ¿Quién se recuerda que era Juan de profesión? No, Juan era pescador. Entonces era de los mejores pescadores, que ellos mismos le llevaban los pescados al sumo sacerdote. Entonces, como el papá era el dueño de la empresa, ¿a quién mandaba? ¿El papá o mandaba a su hijo?
mandaba a su hijo. Entonces lo conocían. Entonces él entraba porque él tenía contacto. Nosotros estamos leyendo que él entra y no le dicen nada. Saben que Juan es seguidor de Cristo, pero dicen, bueno, ya cuando acabemos con esto se va a detener. Ya estos, los de otros 10, los otros 9, quiero decir, Judas anda viendo qué hace con las monedas de plata, ¿sí o no? Pedro va detrás. Esto está pasando, hermanos, desde las 3 de la madrugada a las 6 de la madrugada. ¿Ha descansado Jesús? No. ¿Ha dormido Jesús? No, los discípulos estaban durmiendo. Él no. Él acaba de hacer una oración de agonía en el Getsemaní y vienen y lo están haciendo un arresto. Estos señores. Ahora, ¿qué es el Sanedrín? El Sanedrín es la asamblea legislativa de Israel. Muy bien. Aunque si están en el ¿cómo se llama? Bajo el Imperio Romano, los pueblos por ¿cómo se llama? Reinos anteriores o conquistadores anteriores han aprendido que a los que tienen por súbditos les dan permiso que ellos vivan, que hagan su culto. Amén, hermanos, póngame atención. Les dan permiso que hagan su culto, que tengan su comercio. Ellos tienen que pagar nada más el tributo a César. ¿Lo pagó el Señor o no lo pagó, hermano? ¿De dónde lo sacó el Señor cuando lo pagó? ¿Quién se recuerda? De la boca de un pez. Aquí está mi parte. Y nos enseñó aquella parte maravillosa: dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí o no? ¿Estaba en contra del imperio él? No. Estaba pagando su contributo, pues. Él estaba pagando su contributo. Y una de las cosas que lo acusaron, lo vamos a ver más adelante, es de que él no quería pagar el tributo porque todo era una mentira, una falacia. Esto fue un proceso totalmente ilegal. Nadie se reúne a medianoche para decir, vamos a traer en proceso a un detenido y lo vamos a acusar. Y la acusación ya estaba dada. ¿Cuál era la sentencia que le habían dado? La muerte. Eso tenía que suceder, hermano. Pero hay de aquellos que fueron parte para que esto sucediera y negaron a Jesús. Y lo van y lo prenden, amados hermanos. Dice, entonces la compañía de soldados del tributo y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás. Este era el jefe detrás de todo, porque Anás no era el sumo sacerdote. Anás era el ¿cómo se llama? El papá de la hija de Caifás. Pero él dice, lo voy a llevar porque esa es una audiencia preliminar, porque quiero ver qué le saco a Jesús. Vamos a ver con quiénes pasó Jesús. Viene y lo lleva a Anás. Anás y Caifás habitan en el mismo templo, porque se lo lleva a él, en la misma casa real, perdón, no en el mismo templo. Y esa casa tiene un patio grande donde sucedieron muchas cosas. Y lo llevaron a Caifás, el sumo sacerdote, aquel año. Era Caifás el que había dado consejo de los judíos de que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. ¿Quién? Eran tal para cual. Nosotros decimos chinches y telepates, ¿sí o no? Los dos son unos grandes maleantes. Son cómplices, porque no ven por el bien del pueblo, sino que siempre piensan en lucrarse. Eso eran los sumos sacerdotes, los que convocaron. Seguramente eran 70 los que conforman el Sanedrín, 70 ancianos, ¿ok? Y el sumo sacerdote es el presidente de la asamblea de ancianos. Absolutamente no llegaron todos, pero como en todo país y a estas alturas ya existía la democracia. ¿Sabía usted, hermanos? Existía la democracia. ¿Quiénes inventaron el sistema de democracia? ¿Quién se recuerda? ¿Qué imperio? Los griegos. Cuando ellos votaban, ya iban a votaciones, pintaban piedritas de blanco y negro, ¿se recuerdan? Y cuantas más piedritas de blancas habían, eso era el que ganaba en un comicio. Muy bien. Entonces ellos no llegaron todos los ancianos, porque mira, fíjate que viene aquel que es cuerdo, que va con la ley, porque nadie puede hacer un proceso a medianoche. Pero entre ellos, entre los corruptos se entienden. Y vienen y se hablan entre ellos. Nos vamos a reunir. Tenían que haber comido la cena de la Pascua y ni la comieron por estar pensando en arrestar a Jesús. ¿A qué hora va a venir este Judas para que nos entregue para decir quién es?
tenemos que llamar al tribuno para que traiga a sus centuriones para poder ir a apresar a Jesús. Imagínense, están ellos en todo eso. Y en medio de todo eso viene Juan, el escritor, y nos comenta sobre Pedro. Hace un paréntesis y dice el versículo 15: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Ese otro discípulo, ¿quién les dije que es? El mismo Juan. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera y hizo entrar a... 2 veces dice que era conocido del sumo. Tenía cuello Juan, ¿sí o no? Tenía tanta presencia Juan que le dijo a la portera: mirá, déjame entrar a este, ¿quién es conmigo? Y lo dejaron entrar. Yo digo que después Juan, cuando vio todo lo que sucedió, porque no entendía, se haber sentido en culpa, ¿verdad? ¿Para qué hice entrar a Jesús? ¿Nunca le ha pasado a usted? Quizás no es su culpa y usted se siente culpable. ¿Para qué lo dejé ir a esa excursión? ¿Para qué? Ay, pasa eso. Pero hermano, yo les voy a decir las cosas muchas veces, y no muchas veces, tienen que ir conforme Dios lo haya permitido, hermano. Le dijo Jesús a Pedro: ¿me vas a negar 3 veces? Claro que le dijo. ¿Y Pedro qué fue lo que le había dicho en ese momento? ¿Qué mal tenía que había dicho Pedro? Te seguiré donde quiera que vaya, le dijo. Pedro, de cierto morirás. Hasta vas a morir como yo, le dijo el Señor. De la misma forma que yo vas a morir. Y por eso cuenta la historia secular. Ya después que Pedro ha madurado, que Pedro conoce que es ser restaurado. Porque aquí el apóstol Juan, más adelante habla sobre la restauración de Pedro. Pedro no solo le puso una prueba, le puso la restauración. Entienda eso, hermano. Jesús no nos ve con nuestros ojos, como se llama, acusadores. No, Jesús no es así. Pastor, ¿por qué usted sigue a Jesús? Porque no es como ustedes. Y igualmente ustedes tienen que seguir a Jesús por eso, porque no es como nosotros. Nosotros somos malimpías, ¿verdad? Acusadores. Jesús no, porque le dijo a Pedro una lección de vida. Pero esa lección de vida va a servir ¿para qué? Para levantarte. Porque voy a preguntar por ti, porque te voy a levantar. ¿Y sabe por quién preguntaba el Señor en la resurrección? ¿Dónde está Pedro? Díganle que ya voy a llegar. Porque él quería ver a Pedro y decirle: Pedro, yo te perdono. ¿Está conmigo, hermano? Estoy adelantando un poquito porque eso lo vamos a ver más adelante. Pero está Pedro en el patio. ¿Cuál habrá sido el sentimiento o la característica de Pedro? Para mí que ha de haber andado: hermano, se acaba de cortar una oreja. Si yo digo que no lo apoyó porque el Señor le agarró rápido la mano, porque quería quizás apoyar a Malco. Y saben que los que están ahí son los mismos alguaciles que estaban ahí. Es más, Malcos estaba ahí. Vos fuiste el que me zampaste el cuchillo. Pero ¿sabe qué hacía Pedro? Lo que nosotros vamos a hacer en toda esta vida. Dios nos ha regalado la vida, hermanos. Él tiene el control de todo. Si Dios no tuviera el control de todo, no fuera Dios. De todo. ¿Qué podemos hacer? Entonces dice: en base a las circunstancias de la vida, tenés que aprender una cosa: salir adelante. Y el mismo Pedro estaba así, ¿verdad? Hacía frío esa noche. ¿Quiénes vieron la pasión de Cristo? Y se veía el pórtico, ¿verdad? Y está ahí con el fuego. Y el Señor está ahí en la esquina que lo están maltratando. Pedro estaba diciendo una mentira, negando a Jesús. Y Dios estaba diciendo una verdad, que es el Hijo de Dios. Porque siempre dijo la verdad, imagínense. ¿Cómo no va a ser Dios, Jesús, nuestro ejemplo a seguir, hermanos? Qué maravilloso Dios. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera y le hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Él le dijo: no lo soy. ¿Cómo va a creer? ¿Ah? Y estaban en pie los siervos y los alguaciles, típico, los alguaciles estaban, que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Los centuriones romanos se habían marchado, porque ellos solo iban de respaldo para apresar a Jesús y llevarlo
al representante. Tenían que haberlo llevado al sumo sacerdote Caifás, pero como Anás es la cabeza de todo, lo llevaron donde él primero. Mire por favor después. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado, ¿qué dice? En oculto. Wow, qué maravilloso. ¿Por qué me preguntáis a mí? Preguntad a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Y comienzan los abusos físicos al Señor. Así respondes al sacerdote. Porque esta junta de corruptos, amados hermanos, siempre quieren hacer lo que ellos quieren. Tienen todo el poder, pero el poder no lo distribuyen para amar, para proteger al más débil, sino que hacer sus leyes a su conveniencia. Y viene y le pega una bofetada. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Viene Anás y no resultó que pudiera haber sacado algo a Jesús, ¿ok? Y lo manda a Caifás, al sumo sacerdote. Y pasa esto. Mateo 26:57, por favor. Este hecho está registrado en los 4 evangelios, pero Mateo lo describe de una manera más detallada cronológicamente lo que pasó. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Se los dije en su momento. ¿Quiénes estaban reunidos? El Sanedrín, porque todos habían consentido de que la sentencia, ¿cuál era la sentencia ya para Jesús? La muerte. La muerte. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. ¿Dónde estaba Pedro? De lejos, parando la oreja, decimos nosotros, ¿verdad? Ya lo leímos en Juan. Estamos hoy en Mateo 26:59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. De una forma u otra, es un proceso totalmente injusto y ilícito, porque Jesús les acaba de decir a Anás: públicamente he estado predicando en las sinagogas y en el templo, y ustedes han oído lo que he hecho. He hablado del perdón, he hablado de amar a vuestros enemigos, he hablado de las bienaventuranzas, he dado sanidades. ¿Está conmigo, hermanos? He dicho tantas cosas, he alimentado a los que están hambrientos, he hecho milagros, he limpiado de leprosos. A Bartimeo le di la vista, y en todos los lugares he hecho declaraciones que mi Padre es Dios y a Él sirvo. Y ellos le están preguntando, ¿lo pueden acusar a uno? ¿Cuál fue la acusación que tenían hasta este momento de Jesús? Espero que usted lo tome de buena manera. Que estaba loco. Estaba loco, pero no había hecho ningún delito, porque hay locos que hacen delitos, ¿sí o no? Reato. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Lo vamos a acusar porque, bueno, porque hace milagros, porque los hace el día sábado, que es el día de reposo. ¿Se recuerdan cuando hizo un milagro que era día de reposo? Y él dijo: yo soy mayor que el día de reposo, les digo. ¿Lo pueden acusar a uno por eso, hermano? ¿Nos van a meter presos porque vayamos a predicar a San Bábila? ¿No meten a los políticos que están gritando ahí, mencionando su partido? No lo pueden. Entonces buscaban un falso testimonio. Diga falso testimonio. Nunca sea un falso testimonio. La mentira tiene las patas cortas, hermano. Y hay una parte en la Biblia que dice que todo sale a la luz, nada queda encubierto. Yo le tengo temor a eso. Porque aunque usted se muere y no se den cuenta, Dios lo sabe. Pues nosotros podemos engañar a medio mundo, pero Dios lo sabe. Amén, hermanos. Y ellos estaban buscando ¿qué? Un falso testimonio. Un falso testimonio. Y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban
Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: tienen que ser 2, no puede ser 1. Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Qué de malo tiene eso? ¿Quién va a derribar un templo en 3 días? Y en 3 días se ha costado décadas, años en levantar ese templo. ¿Lo van a acusar por eso? No. Pero mire qué sucedió, porque estaban por prenderle. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo o el Hijo de Dios. Aquí hay algo que nos vamos a detener un poco. Hay una parte en los mandamientos que dice: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Muchas veces nosotros, porque cuando yo veo a Caifás, te conjuro por el Dios viviente, le dice. Caifás estaba usando el nombre de Dios adecuadamente o erróneamente, hermano. Erróneamente, porque era un religioso. Y los que son religiosos no le tienen temor a Dios. Los que son religiosos le tienen temor a las apariencias, no a Dios. Póngame mucha atención. Y este señor Caifás está hablando en el nombre de Dios. Y muchas veces nosotros, hermano, he visto que están haciendo bastantes sesiones en la asamblea legislativa. Y a mí me da risa cuando a los comunistas, marxistas, leninistas, hijos del infierno, les dicen: hoy está verdad, que juren delante de Dios o que den su palabra de honor. Imagínense qué cambio, ¿verdad? Y los que creen en Dios levantan su mano derecha, y los que dan su palabra de honor, ¿sabe qué hacen? Levantan la mano izquierda. Y nosotros vemos en las películas americanas, ¿verdad? Juráis decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad delante de Dios y de todos los testigos, y que cualquier cosa que usted diga es mentira va a ser acusado de, ¿cómo se dice? De prevaricación, de que ha dicho falsedad. Y uno tiene, ¿dónde pone la mano, hermanos? En la Biblia. Porque tendría que haber un sentido de nosotros de no tomar el nombre de Dios en vano. Y el problema de nosotros es que todos tenemos un Dios maravilloso, pero ¿sabe cuál es el problema? Que pensamos que piensan que solo es suyo, es de todos, y a todos nos ama. No solo lo ama usted, está amando a los que están teniendo problemas, está amando a los que han caído, hermanos. Sí, porque usted va a caer un día también y Dios lo va a amar y lo va a levantar. Y si no cae, pues gloria a Dios, que no caiga. Ni quisiera que eso sucediera, pero puede suceder. Y este sumo sacerdote, por la envidia, por la maldad que hay en su corazón, por ese estratega, porque él fue el que dio por medio, eso fue una profecía, diciendo que un hombre iba a morir por todo el pueblo, porque así tenían que suceder las cosas. ¿Saben? Cuando Jesús llega a Jerusalén, está frente a Jerusalén, una parte en el Evangelio, y Jesús comienza y se pone mal y llora, y les dice: como gallina he querido juntar a vosotros como polluelos, pero ustedes no lo han permitido. Y comienza Jesús a profetizar lo que es el capítulo 24 de Mateo, donde está narrando la destrucción de Jerusalén. Porque van a tener, y todavía ellos, cuando están acusando a Jesús, hacen una proclamación: que la sangre de nuestros hijos caiga sobre nosotros, dice. Imagínense. Y muchas veces nosotros tomamos el nombre de Dios en vano. Muchas veces venimos a servir a la iglesia y tomamos el nombre de Dios en vano porque no le servimos de corazón a Dios. No queremos soportar las pruebas, las luchas, y queremos siempre nuestra manera. Y yo por eso, se hacen enemigos míos. Yo no me hago enemigo suyo, hermanos. No esa es la ley de mi Dios. Ustedes se hacen enemigos míos porque ustedes quieren hacer las cosas a su manera.
conforme su Dios les ha dicho, pero no conforme Dios nos enseña en su palabra. El evangelio es un evangelio de perdón, de prosperidad, de bienestar, pero no es un evangelio de rencilla, de amarguras en el corazón. Este señor Caifás tiene rencillas en su corazón, tiene envidia por lo que Jesús ha hecho y está haciendo. Y mire qué sucede: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo o el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¡Wow! Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Por qué acusaron a Jesús? Porque dijo una blasfemia. ¿Y dijo alguna blasfemia el Señor, hermano? No, porque le estaba diciendo la verdad. Ahora se da cuenta lo tremendo que es ser ciego. Si un ciego guía a otro ciego, ¿qué dice la palabra de Dios? Los dos van a caer en el hoyo. Por eso cuando usted tenga un cómplice, dése cuenta que tenga de Dios y no tenga del demonio. Tráeme el corvo. Y nosotros andamos defendiendo nuestro nombre, nuestro apellido, cuando lo que debemos defender es nuestra fe en el corazón. Las cosas, el pecado, mire, el pecado cae por su propio peso, hermano. El pecado cae por su propio peso. Y el Señor nos dejó una ley para todos. Porque la paga del pecado es, y antes de la muerte, es la vergüenza. Por eso Adán y Eva, cuando pecaron, se vieron desnudos y se avergonzaron y se hicieron vestidos de higuera, de plantas, porque se sentían avergonzados. Amados hermanos, viene el Señor, el Rey de la verdad, y está pasando esto delante a Caifás, el sumo sacerdote. Es reo de muerte. El proceso religioso está establecido. Estamos entrando a las 6 de la mañana del día viernes y hay que ir temprano donde Pilato, porque si dejamos pasar la mañana, Pilato no nos va a entender, porque es la fiesta de los judíos. La Pascua ha iniciado. Jesús está débil. Jesús está siendo preso en giro, decimos nosotros, ¿no? Lo están agarrando como bufón. ¿Y qué sigue haciendo Jesús? Sigue callado, porque así tienen que ir las cosas. Hay una misión que cumplir. Qué maravilloso nuestro Dios. Y continúa. Mire por favor Juan 18:25. Entonces estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. ¿Cuántas veces van? Van 2. Porque una de las cosas que tienen los evangelios es que en los 4 evangelios hay exactamente 3 negaciones, como Jesús dijo: después que me hayas negado, ¿cuántas veces dijo? 3 veces. Va a cantar el gallo, porque está siendo ya de mañana. ¿A qué hora cantan los gallos, hermano? A las 5. Aquí a las 4:30, cuando está propio verano, ¿sí o no? Que hay veces que a las 15 para las 5 ya está clarito. A las 4:30 ya está clarita. Así que está. Y comienzan los gallos. Aquí se oyen los gallos. Allá hay un montón de gallos sueltos. Aquí despuesito. Ahí los cuidan, porque no son para que los agarre y se los vaya a comer. No, están en cuidado, porque usted dice: hay una gallinita rica, la desplumamos y la comemos. Gallinitas van a tener carnita rica, o los gusanos comen. ¿Sí o no? Y una vez solté a Randall, ese la siguió, hermano. Yo hasta preocupado estaba, porque se metió y porque vuelan. Se pasan el embalse ese. El gallo iba a cantar 3 veces. No, yo no lo conozco, le dijo. En otro evangelio dice que Pedro, de tan enojado está, que lo negó con maldición. ¡Misericordia! ¡O maldición! Le dijo que no lo conozco. Pero entre el valor y el temor, fue el único que siguió a Jesús.
con Juan. Y es tanta la influencia de Juan que cuando Jesucristo más adelante vemos que está crucificado, ¿dónde está Juan, hermanos? Al pie de la cruz. ¿Se recuerda o no se recuerda? Está con María, su madre, y la otra María, que ni me recuerdo quién hay, después me dice, pero era otra María. Y está al pie de la cruz Juan. Cuando yo leo Pablo, tiene una teología maravillosa absolutamente, pero cuando yo estoy con Juan, ¡ay! Es otro modismo para enseñarte la deidad y el poder de Jesús. Cuando usted lee Juan, Apocalipsis, que es de Juan, y la primera, segunda y tercera de Juan, no, hombre, usted tiene pero un gran alimento de parte de Dios. Mire, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? ¿Para dónde agarraba Pedro, hermano? ¿Dónde estaba Jesús? Aquí a la salida del Hidro estaba Jesús. Aquí afuera, por el portón, ahí estaba Jesús. No estaba lejos, estaban en el mismo palacio real donde vivía el sumo sacerdote Caifás. Y ahí vivía también Ana, el suegro. Negó Pedro otra vez. Y enseguida, ¿qué pasó? Cantó el gallo. Dice el Evangelio que Pedro lloró amargamente y se fue. Y en ese mismo momento estaban encaminando a Jesús, llevándolo donde Poncio Pilato. El juicio religioso se había establecido injustamente, pero tenía que suceder de esa manera. Hay un dicho que dice que la gente buena muere rápido, fíjese. Los matan, mueren jóvenes. Porque nuestro Jesús, ¿cuántos años tenía cuando partió, hermanos? ¿Y sabían por qué partió a los 33 años? Porque su cuerpo no podía ver corrupción. Y a los 33 años dejan de regenerarse las células, el proceso de crecimiento se ferma. Y si alguien tiene 33 años, usted está comenzando a envejecer. Ay, pastor, pero que yo estoy joven con mis 33. Usted ya está comenzando a envejecer. Ya no puede. ¡Oh! Ya vi caras de preocupada. Aprendan a la Isabela. Era una ragazzina de 15 anni sempre. ¿Vero? Isabela? Aleluya, dice. Amados hermanos, vemos nosotros entonces, todo este proceso está aguantando Jesús. ¿De quién? De nosotros. ¿Se da cuenta por qué decía: Señor mío, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya? Porque él siendo Dios, se despojó, dice Filipenses, se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. Les dije la semana pasada, ¿no decía que hasta podía mandar a traer 5 legiones de ángeles para que lo defendieran? Le dijo a Pedro. ¿No crees que estando en esta situación no podría llamar a 5 legiones para que vinieran a defenderme? Pero no es como yo quiero, es como tiene que ir la vida, es como tiene que ir este plan que ha estado profetizado. Entonces, amados hermanos, vemos que Jesús está dando y vemos cómo Pedro está entrando en un proceso de elección de vida. Él sale huyendo, sale avergonzado, se dio cuenta que Jesús tenía razón. Quizás nunca creyó, ni se acordaba quizás en ese momento. ¿Cuándo se acordó Pedro nada más? ¿Cuántas horas tenía de habérselo dicho Jesús, hermanos? 6, 8 horas. Más 9 horas. Acaban de terminar. Se lo dijo en la última cena, ¿sí o no? Y estaba aconteciendo. Ahora, pero no termina todo ahí. Porque Jesús les ha dicho que va a resucitar. Porque están asustados, pero Él es el príncipe de paz. Él no llegó a asustarlos. Él llegó a darles paz. Él llegó preguntando: ¿dónde está Cefas? Que era Pedro. Díganle que estoy en Galilea, que pronto me voy a encontrar con él. Y le hace una pregunta a Pedro. Después de todo lo que ha pasado: Pedrito, ¿me amas?
Sí, Señor, te amo. ¿Cuántas veces le preguntó el Señor, hermano? ¡Ah! ¿Cuántas? 3 veces. Por lo que has pasado, Pedro, recuérdate una cosa: apacienta mis ovejas. Porque yo no te he desechado, no te he señalado, no te he escupido, no he hablado mal de ti a tus espaldas. Estoy aquí para levantarte y que para que esta lección de vida te sirva para que seas de bendición a los demás. Decimos amén, hermanos. No vino y lo señaló. Le dijo: Pedro, por lo que has pasado, cuida de mis ovejas. Tú lo sabes todo, le dijo Pedro la última vez. Tú lo sabes todo, porque el Señor le preguntó. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Cuando tengas una lección, cuando hayas pasado un dolor, es para que aprendas a amar, no para que tu corazón quede lleno de piedra, porque hay muchos que todavía tienen el corazón lleno de piedra, que no pueden perdonar. Pastor, ¿y qué pasa con esas personas que tienen el corazón lleno de piedra? Es bien fácil: sufren, nunca son felices. Mire, son tan infelices que no pueden ver feliz a otros. ¿No conoce gente así? Que son tan infelices que no pueden ver feliz a otros. ¿Sabe por qué? Porque sufren. ¿Y sabe por qué? Porque no has aprendido la lección. Jesús no se le apareció a Pedro para decir: ajá, Pedro, ¿dónde estaba que me ibas a seguir donde quiera que fuera? Me negaste, Pedro. Sos un sinvergüenza. Decís que me querés y me negaste. No les dije yo hace un momento que yo amo a mi Jesús porque no es como ustedes, pues. Si mi Jesús fuera como ustedes, no, hombre, este negocio ya hubiera falito. No termina. No existe. No existe. Pero yo amo a mi Cristo y sigo a pesar de todos los achaques, dificultades, dolores que pueda tener en la vida, porque Él nos sigue amando. Y yo creo que me ama. No. Yo no solo digo yo que me ama, no. Yo sé que Él me ama. Y porque sé que Él me ama, yo le busco. Yo sé que lo prendieron en giro y lo agarraron a bofetadas. Y Él callaba. ¿Por qué? Porque estaba bebiendo la copa de la ira. Y yo lo creo por fe. No solo es una cosa: ay, el Señor tomó de la copa de la ira y murió por mis pecados. No, Él murió por mis pecados. No es una cosa de, que yo lo conozco, la doctrina y esos rudimentos, y Él murió y es muy bueno. No, yo le sirvo a mi Rey y lo voy a servir hasta siempre. Voy a tener problemas con mi familia, con mis amigos, con mis hermanos, pero yo siempre voy a seguir amando a mi Rey por lo que Él hizo por mí. Y Él callaba porque tenía en su mente la misión de redención, la misión de perdón, la misión de salvarnos. Una de las cosas que yo he aprendido en el servicio a mi Rey es que yo no tengo que poner justificaciones para lo que voy a hacer por Dios. Yo lo voy a hacer y basta. ¿Y sabe lo que le pido al Señor? Satisfacción en el corazón para lo que yo hago sea de agrado para Él. Porque cuando usted no tiene satisfacción de lo que hace por Dios, usted es alguien que va a poner la mano y va a querer recompensa de hombres y va a querer ser visto. Pero cuando usted para Dios, sabe que le va a dar Dios satisfacción, y esa satisfacción es maravillosa. Si usted viene a servir y está pataleando que sola a mí, que por qué no viene, y que los de la otra iglesia, y que no hacen aquí, usted hágalo para el Rey de Reyes. Usted venga esta noche a congregarse a decir: yo voy porque Dios va a alimentar mi corazón. Yo voy porque Dios tengo una oración especial y se la voy a poner a Dios. Yo voy porque estoy orando porque mi nuevo sobrino que Dios me va a traer, lo traiga con bien. Sobrino más, junto con mis otros sobrinos, a los que quiero mucho, y que los papás les enseñen el camino de Dios. Por eso sigo a mi Dios. Y una cosa también, que jamás avergüenza, que jamás retrocede el Señor. Una cosa nos pide que creamos en Él, y después nos pide que le sirvamos, que no nos rindamos. Que es necesario que tengamos trabajo, pero la prioridad no es tu trabajo, tu prioridad es Dios, porque es el dador del trabajo, el dador de las fuerzas para esta jornada laborativa.
Caifás tuvo un error que usted nunca lo cometa. Menospreció el nombre de Dios. Te conjuro por el Dios viviente, dijo. Muchas veces me veo forzado cuando estoy en consejerías o en problemas entre nosotros mismos a decir: todo lo que vayamos a decir en esta reunión, que sea la verdad delante de Dios. Y si alguno está mintiendo y está levantando falso testimonio, que todas las maldiciones de la Biblia caigan sobre usted, porque el nombre de Dios no se toma en vano. Y si yo he cometido un error, voy a bajar mi cabeza y voy a pedir perdón, pero no me voy a meter en capricho a querer culpar a los demás cuando yo tengo la culpa. Míreme cómo lo estoy diciendo. Me he visto en la necesidad, cuando estoy en reuniones, de decir: vamos a decir aquí la verdad en el nombre de... Y aquel que tiene temor de Dios o es humillado, pide perdón, o es arrogante y altanero y no le importa el nombre de Dios. Basta. Así es simple, hermano. ¿Y sabe cómo se va a identificar? Porque el nombre de Dios no se puede tomar en vano. Y el martes estudiamos: no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, porque Él es el Dios de paz, es el Dios de la verdad. Él está diciendo la verdad, y porque Él ha actuado de esa manera, con una gran integridad, Él requiere que nosotros sigamos sus pasos. ¿A la mitad? No. ¿Medio? ¿Un cuarto? No. Todo lo que depende de nosotros, en nuestra integridad laboral, en nuestra integridad marital, en nuestra integridad en la educación que tenemos para con nuestros hijos. Me recuerdo, Luquitas, la última que tuvo, hablando de, ¿cómo se llama? La esclavitud hablaba, porque estuve estudiando yo con él, me recuerdo también. Y estaba hablando de la esclavitud de las redes sociales. Usted sabe que los videojockey tienen edad para comprárselo a los niños. Mortal Kombat es para mayores de 18 años, hermano. No se lo voy a permitir a Lucas, ni menos a Johnny, más cuando hacen la fatality, ¿verdad? ¿Sí o no? Y a veces cerramos, y yo me doy cuenta cuando erro. Mi esposa me llamó la atención estos días, le digo: vos, me dijo bien enojada, y ella tiene razón, no permitas que los niños sigan viendo películas de miedo, me dijo. Yo dije: sí, tienes razón. No, me dijo, no son para niños, me dijo. Y yo veo feliz, a reír, se pone, no. Yo le dije: sí, tenés razón, discúlpame, le dije. Y en lo que yo le estaba reuniendo, Johnny me dijo, Lucas me dijo, y yo: Lucas, porque Johnny no, Johnny pasa. Se espaventa. Y cuando yo estaba reprendiendo, yo: ya no me diga nada, que ya me dijo mi mamá, me dijo: ya no la voy a ver, porque yo había variado. Porque muchas veces nos metemos en la moda del mundo, pero hasta con nuestros hijos tenemos que tener integridad, enseñarles y reprenderlos cuando sea necesario reprenderlos. A todos, amados hermanos. El Señor ha sido arrestado injustamente, está bebiendo la copa. Él no está triste porque está pasando eso. Él está siendo obediente. ¿Sabe por qué? Porque sabía que hoy íbamos a estar aquí reunidos para alabarle, para bendecirle por todo lo que ha hecho por nosotros. ¿Decimos amén? Amén. Aplauso al Señor, fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Póngase en pie. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Rey de Reyes, Señor de señores. Gracias por beber esa copa de la ira en mi lugar. Hoy no solo queremos decir, Señor, de diente a labio, Señor, que eres nuestro Dios. No, queremos decirte gracias, porque tú eres mi Dios, el cual respeto, al cual amo, al cual tengo temor, al que quiero servir el resto de mi vida.